Gracias a Dios. Buenas tardes, hermanos. Aleluya. ¿Listos para estudiar tantito? Gracias a Dios. Primero de Corintios, capítulo 3. Y vamos a estar viendo en esta tarde los versículos 16 a 23. Gracias a Dios. Cuando el pastor terminó con su estudio la semana pasada y vi que me dejó allá con este versículo 16, yo pensé, pues que me gusta, pero también va a ser algo, no complicado, pero algo que puede ser interesante. Nuestro tema en esta tarde va a ser advertencias de cuidar el templo de Dios. Hoy en la mañana el pastor siempre me pide, hermano, ¿cuál va a ser el tema así para arreglar y ponerlo allá en la página, verdad? Y le dije, bueno, el tema va a ser advertencias de cuidar el templo de Dios. Y qué interesante que como a las 2 de la tarde llegó el mensaje del pastor, de su mensaje cada semanal y también advertencias. Y le mandé el mensaje, pues hermano, parece que la palabra de hoy es advertencias. Gracias a Dios. Bueno, digo, ¿sería coincidencia o sería Dios, verdad? Pues vamos a orar, hermanos, y luego vamos a meternos en la palabra. Amén. Señor, gracias te damos por esta tarde. Señor, gracias por mis hermanos aquí reunidos. Señor, gracias te doy por aquellos que van a estar escuchando la retransmisión. Pedimos que nos guíes en esta tarde, Señor, en este estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada palabra de la Biblia, Señor, es inspirada de Dios y es útil para enseñar, para regoir y para guiarnos, Señor. Gracias por ungir mis labios, darnos, Señor, oídos para oír, Señor. Unge los oídos de mis hermanos y darnos, Señor, un corazón dispuesto para aprender en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya tenemos ya algunas semanas ya en este libro de 1 de Corintios. Gracias a Dios se ve que va un poquito más rápido que en Romanos. Romanos era un poquito lento. Eran como casi 50 estudios, un año completo en Romanos. Y no voy a hacer promesas, pero parece que este va a ser un poquito más rápido. Hemos visto que esa iglesia de Corinto era una iglesia muy interesante, sobre todo que era una iglesia llena de problemas. En cada iglesia va a haber problemas, porque hay gente que va brincando de un lugar a otro. Como dice que parece que va brincando de un sartén, ¿verdad? Que no, aquí está muy caliente y brinca a otro sartén. Pero no se da cuenta que no importa dónde va uno, va a haber problemas. Y por desgracia, el problema está tan cerca que le puede mirar allá en el espejo, ¿verdad? La misma persona a veces es el problema. Pero vemos, el mayor problema en Corinto era porque era una iglesia de mucha gente. Pablo dedicaba ya 1 año y medio para fundar y poner todo en orden, pero era una iglesia llena de gente que no era madura. Como a veces Pablo decía, yo les quiero enseñar tales cosas, pero todavía no los aguantan, falta madurez. Y a veces yo pienso, híjole, quisiera que fueran más maduros para aprender más de Pablo, ¿verdad?
Y ese fue algún problema muy grande allá en Corinto. Dice que él quería darles carne para sustento, para que puedan crecer y ser muy fuertes. Y dice que, ¿sabes qué? Les doy pura leche porque la carne no aguanta, ¿verdad? Es como el bebé, como nuestro nieto que tiene ya casi 1 año y medio, ya está queriendo dejar leche. Él ya quiere comer cosas más macizas, ¿verdad? Pero sabemos que todavía no le puede dar un filete porque falta dientes y su sistema todavía no aguanta. Y este fue el problema en Corinto, que Pablo les quería dar, pero sabroso, ¿verdad? Pero por su falta de madurez no podía. Y como vimos hace como 15 días que la leche es buena, pero una dieta de pura leche se aburre uno, ¿verdad? Allá en la casa, pues casi a diario tengo que comprar un galoncito de leche. La mayor parte va a los niños. Pero a mí me gusta mi leche en la mañana con mi cereal, pero en la noche también con un panecito. Si quiere saber lo que ceno, casi siempre es leche y pan. Estoy acostumbrado, ¿verdad? Pero de pura leche no me sostengo con pura leche, hay que comer otras cosas. Y por lo mismo, por la falta de madurez de la iglesia de Corinto, ellos estaban batallando con cosas de la carne. Vimos que la raíz de sus problemas eran de celos, contiendas y decisiones. Este fue de raíz de todas las dificultades que ellos estaban enfrentando. Y vemos que nosotros como iglesia debemos trabajar en equipo. Por eso tenemos el instituto el domingo, por eso tenemos esos estudios para aprender y que podamos funcionar como equipo y jalar todos juntos, ¿verdad? Porque un equipo, pues cada quien tiene su papel y cada quien sabe cuál es su responsabilidad. Es como un equipo de fútbol. Los de defensa quedan atrás porque ahí es su zona de trabajo. Los delanteros, pues ellos meten los goles, ¿verdad? Aunque ese es el portero, no, yo quiero meter un gol, pero ese no le corresponde, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y este fue un gran problema con la iglesia de Corinto, ¿verdad? Porque ellos estaban como en una competencia. A ver, ¿quién es el más maduro? ¿Los de Pablo, los de Apolos, los de Cefas? A ver, ¿quiénes son los más macizos? Pues nosotros estamos jalando todos juntos, parejos, y con el mismo meta, mismo enfoque, ¿verdad? Vamos a concentrarnos a la tarea que Dios tiene por delante. Y como vimos también la semana pasada, estamos viendo la semana pasada también que nuestro fundamento tiene dos partes. Cristo crucificado y resucitado. Vemos que hay que tener las dos partes. Porque Pablo habla mucho de Cristo crucificado, ¿verdad? Que Él fue crucificado por nosotros, pero también, como vamos a ver en el capítulo 15, Cristo resucitado. Porque sin la resurrección, lo demás pierde su validez. Sin la resurrección seremos igual que cualquier religión. Pero Cristo resucitó, venció la muerte, y ahí está su tumba todavía vacío. Amén. Y también la segunda parte de nuestro fundamento es la gracia que viene de Dios. Dice que somos salvos por gracia. Todo lo que hacemos es por la gracia de Dios.
en nosotros. No es porque somos mejores que los demás allá en la calle o que somos los chiqueados, aunque pueden decir que somos chiqueados, pero es por la gracia de Dios que estamos siguiendo adelante. Vimos la semana pasada que Pablo era un perito arquitecto. Se han fijado en casi todas las, en toda construcción debe tener allá un plaquita, ¿verdad? De qué van a hacer allá, y también tiene ya fulano de tal perito arquitecto, ¿verdad? El arquitecto, el constructor, la persona responsable. Perito habla de ser experto. No es cualquier pasante que dice, yo quiero poner este edificio, no tiene que ser con una licencia, un permiso para hacerlo, ¿verdad? Y el gobierno no va a dar ese permiso a cualquier persona. Un arquitecto es un constructor. Y estaba revisando las notas de la semana pasada. En otras versiones, como en la Biblia de las Américas, dice que Pablo, yo soy un sabio arquitecto. En otra versión dice que yo soy un maestro constructor. En la Biblia Dios habla hoy, dice que yo fui maestro albañil. Me hizo chistoso esa frase, ¿verdad? Porque muchos piensan de un albañil como a los que nos pegan tabique y se ponen en el jarre, ¿verdad? Pero no, el arquitecto es mucho más que esto. Y Pablo notaba la importancia de ser cuidadosos y diligentes. Y debemos ser cuidadosos sobre qué estamos fundando nuestra vida. Como vimos la semana pasada en cuanto a las recompensas, todo depende de sobre qué cosas estamos construyendo nuestra vida. Porque podemos edificarnos sobre cosas preciosas, el oro, plata, piedras preciosas, o si quiere sobre la paja. Pero todo va a pasar por el fuego. Entonces hay que saber, a ver, cómo me voy a edificar, en qué me voy a fundar mi vida. Todas esas personas dicen, fueron salvos, pero algunos dicen salvos por fuego, ¿verdad? O como he dicho, se salvó por el pie de los dientes, ¿verdad? Así ¿mande? De panzazo, ¿verdad? Así nomás entrando a penitas, pero entró, ¿verdad? Pero hay que fundar bien nuestra vida. Porque el fundamento sobre el cual edificamos va a determinar la recompensa que vamos a recibir. A ver, ¿cuántos quieren entrar al cielo de panzazos? No, hay que esperar que termine. A ver, a ver, todos queremos entrar al cielo, pero ¿cuántos quieren entrar con la cabeza en alto diciendo, gloria a Dios, me ha salvado, aquí estoy, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar ahora con nuestro estudio en los versículos 16 y 17 de 1 de Corintios capítulo 3. Como siempre vamos a estar viendo así en segmentos, va a ser 3 partes. Primero, que somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Luego vamos a ver que cuidando tu vida intelectual y finalmente todo es nuestro. Primero de Corintios capítulo 3 versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si
si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice que el templo es santo. Ok, primero, ¿qué es un templo? Un templo es una morada de Dios. Es un santuario. El templo habla de un lugar o distrito sagrado, como en el Antiguo Testamento tenía el tabernáculo, ¿verdad? Que tiene el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese fue donde moraba la presencia de Dios y donde la gente adoraba a Dios. Dice también que Dios mora dentro de nosotros. Es igual que cuando la presencia de Dios moraba sobre el arca allá en el Antiguo Testamento. Recordamos que cuando Moisés edificó el lugar santo, el tabernáculo, y puso allá el arca de la presencia. Dice que descendió fuego y la presencia de Dios moraba sobre los querubines en la arca, ¿verdad? Así también es la presencia de Dios en nosotros. Así que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahí está Dios dentro de nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Dice que de morar habla de habitar o residir dentro de. Habla del lugar donde está presente la persona. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra residir? Porque a veces entras en algún lugar, algún país, y la migración te va a decir, ¿dónde resides? Pasa constantemente allá en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir residir? Quiere decir, ¿dónde está uno físicamente? A ver, ¿dónde está el cuerpo, verdad? Así que cuando uno dice que uno es residente de un país, quiere decir que ahí está viviendo. Cuando nos casamos, ayudé a mi esposa a sacar su tarjeta de residencia. Era más bien para facilitar la entrada y salida de los Estados Unidos. Pero después de tiempo, ahí se estaba viendo que hoy tú no vives aquí. Y estaba preguntando, a ver, ¿dónde resides? A ver, ¿dónde está tu domicilio? Y yo ponía el domicilio de donde vivían mis papás. Aunque llegando allá tocando la puerta, y Juana Anaya de Collins, pues no está, ¿verdad? Y empezó a causar algunas dificultades. Estamos viendo a ver cómo vamos a resolver esto, ¿verdad? Pero cuando dice que Dios reside dentro de uno, dice que Dios ahí está presente. Está ahí con nosotros. En la Biblia de las Américas dice que el Espíritu Santo habita en vosotros. Que ahí está, ahí en su casa, ahí está su casa, ¿verdad? La Biblia, Dios habla hoy, el Espíritu Santo vive en ustedes. También la Biblia, la palabra hispanoamericana dice que son morada del Espíritu Divino. Ahí está Dios dentro de uno. Pues es lo que estaba diciendo Pablo aquí, que somos templo de Dios. No son estas paredes que nos rodean,
es la morada, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero Pablo puso allá una advertencia, así volviendo al título de este tema de hoy, ¿verdad? El peligro de destruir el templo de Dios. Recordamos una pequeña prueba que Jesús tuvo con los fariseos. Se quiere apuntar allá Mateo capítulo 26, versos 61. También en Marcos 15, 29. Porque dice que llegaron los falsos testigos y ellos dijeron, no, este dice que destruye ese templo y en 3 días la va a volver a levantar. Pero en Juan 2:19, Cristo dijo, ese templo se va a volver a levantar en 3 días, pero él estaba hablando de su resurrección. Así que Cristo puso muy claro que cuando él hablaba del templo de Dios, no estaba hablando de las 4 paredes alrededor, porque llegó el momento que ese templo fue destruido, allá por el año 70 después de Cristo, en esta época. Y vemos que sí debemos cuidar el templo de Dios, debemos cuidar este edificio. Porque que antes gastamos bastante dinero en arreglar los grietas que había, gastamos mucho en un hermano que era el albañil, hermano Chuy. Él cada rato hay que poner muro por aquí, otro muro por acá, en el enjarre, y ni hablar allá afuera de la fachada, ¿verdad? Es una batalla bastante constante. Pero vemos que hay que cuidarlo. Pero no hay castigo si destruimos. Si alguien quiere tumbar la pared allá afuera, no les va a pasar nada. Bueno, físicamente va a meter en problemas legales, ¿verdad? Porque ya es propiedad federal. Como hay un templo aquí con aquí con federalismo, pequeñito allá en medio del camellón, y ellos tenían allá en sus fachadas, Dios te bendiga por no rayar este templo. Se han visto los letreros, ¿verdad? Porque antes ahí los chavos fueron allá haciendo su graffiti y todo, y parece que la cura, que no sabes qué, vamos a poner un letrero prohibido rayar el edificio. Porque esa fue la idea de los fariseos. Si destruyes este templo, vas a ver. Para ellos el templo, el edificio era un lugar súper santo y que ni siquiera le vais a poner el pie contra él, ¿verdad? Como antes los chavillos siempre ponían su pie así para descansar, ¿verdad? Pero los fariseos tienen esta idea errónea de destruir el edificio. Pero ese no fue el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en esto? Que Dios va a destruir a aquel que destruye el templo de Dios. Bueno, quiere decir que debemos cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Este cuerpo es templo de Dios y somos responsables por el cuidado de este templo. Y vemos que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios, como en 1 de Corintios capítulo 6, versos 19 a 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros
el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así dice que hay que cuidar porque es de Dios. Este cuerpo no es tuyo, tiene dueño, es un estuche que Dios le está prestando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos destruir este templo entonces? Como vimos aquí, una forma muy común allá en Corinto era por la fornicación, porque la fornicación era parte de la idolatría en aquel entonces. Porque vemos que cada lugar tenía sus dioses y vemos que cada persona tiene su forma de adorar a su Dios. E inclusive vemos que los hebreos tenían el mismo problema allá en su templo, allá en Jerusalén. Había lugares para las prostitutas, era parte de la adoración. Y para muchos era algo muy normal. Vemos que en 2 de Corintios habla de huir de la fornicación. Aquí también en 1 de Corintios 6, 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que los pecados sexuales afectan al cuerpo. Por eso disculpa la franqueza, el sexo es sagrado delante de Dios. El sexo es para el matrimonio y con la persona que Dios te dé como pareja. Y no es cosa de juego, ¿verdad? Vemos hoy día tanta enfermedad que hay en el mundo. La SIDA, y dice que no, para la SIDA la pueden curar, pero no se sana, ¿verdad? La SIDA es una sentencia de muerte. Y hay un montón más de enfermedades que podemos pensar, y su raíz es por la fornicación, que uno no está controlando sus deseos carnales. Otra forma de destruir el cuerpo es no cuidándonos. Un ejemplo, no descansando lo suficiente. Recién llegado aquí cuando tenía 20 y tantos años, allá casi medianos del siglo pasado, bueno, casi medianos del siglo pasado, tenía muchas fuerzas. Y hermano Rogelio era muy joven, tenía como 40 y tantos años, y nos tenía así. Si uno queja, ay, hermano, hay tanto trabajo. Ustedes no saben qué es trabajar. No saben qué es estar cansados. Cultos todos los días. Yo estaba saliendo fuera de la ciudad como 3 veces por semana. A Ciudad Guzmán, los jueves y los domingos. Por un tiempo tuvimos misión allá en Tequila. Empezamos a abrir la obra allá en Zamora. Y luego también, hermano, vamos a visitar varias iglesias. Éramos cansadísimos. Había hasta una vez que yo me cansé y me enfermé. Y tuve que tomar un par de días para recuperarme. Pues hay que descansar y cuidar el cuerpo.
Ya cuando el hermano Daniel se partió con el Señor en el 85, el hermano Rogelio y hermana Lina dijeron, ¿sabes qué? Vamos a descansar tantito. Y aflojaron el paso, ¿verdad? Porque el hermano Daniel, él dormía como 4 horas cada noche. Era una máquina de trabajo que trabajaba más que nadie. Si no descansamos, nos puede causar daño, ¿verdad? No comiendo lo que debemos comer. A veces uno come lo que le da la gana. Algunos quieren una dieta de puras papitas y refrescos, ¿verdad? Pero no, el cuerpo ocupa buena nutrición. O echando lo que no debemos en el cuerpo. Hablando de drogas, de fumar, el alcohol, otras sustancias. Yo recuerdo de joven había esa discusión de si el cristiano debe fumar, sí o no. Porque allá en los Estados Unidos, pues, en ese entonces medio mundo fumaba. Y fumar no era gran cosa. Pero llegó el momento que me dije, ¿sabes? Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a fumar o no vas a fumar? Y en la escuela bíblica me ayudaron mucho a tomar la decisión. Un requisito en la escuela bíblica es que está prohibido el fumar. Así que fumé mi último cigarro como 1 hora antes de llegar a la escuela bíblica. Llegué a mejor con el aliento de tabaco, no me dijeron nada. Pues, bienvenido, Dios te bendiga, pero ya dejé de fumar. Y gracias a Dios, por eso todavía estoy aquí, ¿verdad? También echando cosas ilegítimas en nuestro cuerpo. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos recorta la vida. Vemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe cuántos años vamos a vivir. Yo tengo mi meta. Para que sepan, me queda primero Dios, otros 20 años. A menos que Dios quiera prolongar más, pero conmigo, con 85 tengo. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero si no cuidamos el templo de Dios, no vamos a alcanzarlos, ¿verdad? Hay que estar protegidos, ¿verdad? Me enfada esta cosa que hay que llevar puesto siempre. Me canso. Pero bueno, primero porque es obligación, ¿verdad? Pero hay que cuidarnos. Si siento algún tos, bueno, yo tomo una jarabe, o si es algo peor, voy al doctor. Es el doc que ve, ¿qué debo hacer? Tomo medicamentos para la presión, porque sí soy hipertenso aunque no se nota. Y tengo años tomando medicamentos para el corazón y para la arritmia, es para que yo que llegara a este meta que creo que Dios me ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Pero Pablo dice parte de la advertencia que Dios va a destruir a aquel que destruye el templo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a recortar nuestra vida. Si no te cuidas, puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Lo siento, pero no te cuidaste y no llegaste a la plenitud de sus días.
Allá en Salmo 90 dice que 70 años y los más robustos 80. Pues yo quiero ser robusto, ¿verdad? Pero no quiero exagerar, ¿verdad? Pero digo, 70 años debe ser una razón, un límite razonable. Porque hay muchas personas que mueren antes de tiempo. No es para juzgar, pero a veces son por cosas físicas, hay cosas fuera de común, cosas físicas, cosas que son accidentes. Pero hay que decir, Señor, ayúdame a cuidar para alcanzar todo lo que tienes para mí, ¿verdad? También puede aplicar a personas que causan divisiones en la iglesia, que hemos visto que vienen gente que causa problemas y divisiones. Y hasta Pablo decía, ¿sabes qué? Yo he reprendido a tal y tal persona porque causa divisiones y quiere dividir y destruir la obra de Cristo. Como hemos visto, a veces las divisiones vienen por malentendidos, por los chismes, la mala conducta, caprichos. Pero la meta es que seamos edificados juntos. Y así vamos a llegar a ser una morada santa delante de Dios. Segundo punto. Cuidando tu vida intelectual. En los versículos 18 a 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Dice que no debe engañar a sí mismo. Algunos están decepcionados y ni siquiera saben. A ver, engañar, ¿qué quiere decir? A ver, bueno, hay que sacar el diccionario de la Real Academia que tengo en mi celular y lo consulto. Engañar quiere decir hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Otro aspecto del engaño es seducir a alguien con halagos y mentiras. O como podemos decir, como chulear a alguien, ¿verdad? Ese es el engaño. Otro aspecto, dicho de una persona que es infiel a su pareja. Ese es el tipo de engaño más común, creo, ¿verdad? También el engaño es producir ilusión, sobre todo óptica, como la magia, ¿verdad? Hacen creer que pasa alguna cosa y no sucede. Como dice que tiene algo bajo la manga, ¿verdad? Ese es un engaño. También el engaño es aliviar momentáneamente una sensación o necesidad o hacer que disminuye. O sea, a veces uno puede poner un tipo de anestesia, ¿verdad? La anestesia hace sentir que no pasa nada, pero sí está pasando algo, ¿verdad? Bueno, ese tipo de engaño para mí no hay ningún problema, ¿verdad? Porque nos quita de la mente lo que está en realidad pasando.
Vemos que otra vez Pablo está exhortando a nosotros y a la iglesia de buscar la sabiduría de lo alto. Vimos que la sabiduría del mundo para nosotros no sirve para nada. Porque recordamos que estamos nosotros trabajando en otro sistema. Y nuestra fuente de sabiduría viene de arriba, de lo alto. Y es cosas que el mundo no comprende. Como ya vimos ya varias veces ya en Corinto, que las cosas de Dios ellos no captan, no lo pueden entender porque está fuera de su alcance. Pero sí está a nuestro alcance porque somos sabios. La filosofía no nos da la respuesta de lo que necesitamos. Qué curioso que no sé dónde empieza, si empieza en la prepa o en la universidad, si lo tienen, ¿verdad? Que todos tienen que tomar clases de filosofía, ¿verdad? ¿Estudió filosofía? ¿Aprendió mucho? No, con la filosofía no aprende nada. Uno está leyendo la filosofía y luego dice, ¿qué dijo? Y no lo comprende, ¿verdad? Es como cuando yo quería ser un psicólogo, ¿verdad? Y yo estaba usando mi propio pensamiento, mis propias filosofías, y la gente, ¡ay, qué sabio! Para mí era pura lógica, pero era lógica de mi propio pensamiento y mis propias lecturas, pero no era de nada de beneficio, ¿verdad? Aquí que vemos que entre la filosofía, los pensamientos del mundo y los pensamientos de Dios son totalmente contrarios. Así que, ¿qué dice la Biblia? Que si quieres ser sabio, sé ignorante en cuanto a las cosas de este mundo. Es el mejor consejo para nosotros, ¿verdad? Ser sabios para con Dios. Dice que Dios llama a esta sabiduría insensatez. La palabra en la original, en el griego, es moría y se define como tontería o algo absurdo, que no tiene ningún sentido. Pero vemos aquí dos frases célebres que son de la Biblia. Allá en los versículos 19 y 20. Dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Parece muy sabio. ¿Sabe qué? Es la Biblia. Job capítulo 5, verso 12. Job 5, 12. Me sorprendí viendo esto. ¿A poco Pablo estaba citando a Job? Pero sí, así es. Que dice que él atrapa a los sabios en su propia astucia. Así que Dios hace que los sabios caen en sus propias trampas. La segunda frase célebre es el verso 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Salmo 94, 11. En la nueva versión internacional dice, y sabe que son absurdos. En la versión Dios habla hoy, dice que los pensamientos de los sabios son tonterías.
Así que podemos ver que estas personas niegan a Dios y caen en sus propias contradicciones. Vemos que por naturaleza la sabiduría humana es egocéntrico y falsa. Aquí habla que pero algo implica que Pablo está dirigiendo a la iglesia y desafiaba a los líderes de las facciones a examinar sus motivos. Pablo dice que si hay divisiones, si hay conflictos, hay que ver cuáles son tus motivos. Y Pablo advierte, la persona sabia, según el mundo, que se haga ignorante para que llegue a ser sabio con Dios. Finalmente, dice que todo es nuestro, los versículos 21 a 23. Así que ninguno se gloria en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo en Dios. Aquí en el verso 21, así que Pablo está llegando a una conclusión. Y también con esto yo voy a concluir. Y dice que Pablo está diciendo, mira, hemos hablado mucho de esto, de las divisiones, y ahora es tiempo de cerrar el libro y empezar con otro tema, ¿verdad? La advertencia es cuidarse de los que causan divisiones. En Romanos 16, verso 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Dice, si ve a alguien que está causando problemas y divisiones, márcalo, ¿verdad? Dice, cuidado con esta persona, ¿verdad? Y alejarse de ellos, ¿verdad? Y a veces nos duele porque a veces la persona causando divisiones es alguien muy cercano a nosotros. Puede ser un buen amigo. Pero llega el momento que hay que tomar la decisión de cortar, ¿verdad? Para evitar más problemas. Es como un cáncer, ¿verdad? Años atrás yo tuve una cosa aquí en mi espalda, una manchita, que al principio no era muy grande, pero empezó a crecer. No le hice caso. Pero luego me dijeron, ¿sabes qué? Ve al dermatólogo. Y el dermatólogo se espantó, ¿verdad? Era una cosa, no era canceroso, pero era como un tumor. Y sí, fui al hospital y aquí adentro rápido así en la medicina externa, él pensaba que en unos 10 minutos termina, tardó como una hora. Y quedó como un pedazo de paz, hace cuenta un trozo de carne de como de un medio kilo o más. Pero lo tuvieron que quitar. Ahora, luego salió una chiquita aquí en mi pecho, bien chiquita, como una chícharo,
¿Sabes qué? Lo cortamos. Ya no voy a arriesgar. Ya aprendí mi lección. Así que hay que tener cuidado con esas personas. También no debemos gloriarnos en los hombres. Como vimos que Pablo decía a los corintios, ¿qué tienen ustedes? Dice que son de Pablo, que son de Cefas, que son de Cristo. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Y ellos levantaron sus propios líderes y les hicieron como ídolos. Y ellos están fijándose más en el hombre en lugar de Dios, ¿verdad? Como algunos tienen la tendencia que ellos se fijan en el mensajero y no en el mensaje. Como por ese lado hay un lugar que tiene este mismo problema, ¿verdad? Ese edificio grande aquí como a 3 kilómetros, la luz del mundo, para que sepan. Ahí dice que no, su santo, el nombre santo de Dios, y ahora está en prisión. Y por esto hay que recordar que hay grupos que han sido engañados por esas personas. Había un grupo que estaba siguiendo un fulano y dijo que mire, yo soy el siervo de Dios y vamos a esperar la venida del Señor. Y hizo que varios se suicidaron tomando veneno. Y aquí estamos, este fue 30, 40 años. Engañaba a muchas personas. Pero Pablo estaba diciendo a los corintios y también a nosotros que vamos a reinar con Cristo. Dice que todo es nuestro. Este fue el plan de Dios desde el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, era para reinar allá en el huerto, para siempre, para ser reyes sobre la tierra. Pero vemos que cuando Cristo regresa en su segunda venida, Él va a restablecer su reino aquí y nosotros vamos a tener parte en este reino y vamos a reinar juntamente con Él. Así que siendo así, todo dominio va a ser nuestro. Cristo ha puesto bajo nuestros pies todos nuestros enemigos. Recordamos las palabras de Cristo a los romanos, allá en Romanos capítulo 8, verso 14. Somos herederos con el Padre, coherederos con Cristo Jesús. Y si hay herencia, todo que tiene el Padre es nuestro, ¿verdad? Porque dice que Dios dio todo potestad a Cristo Jesús. Y esa herencia también es nuestra porque somos coherederos. Somos con herencia juntamente con Cristo. Y vemos que tenemos nuestra seguridad en Juan capítulo 10, versos 28 a 29. Juan capítulo 10, versos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice que estamos en la mano de Cristo. Es como decir, bueno,
Ahí está esa moneda, ahí estamos en la mano de Cristo. Pero no, pero uno se puede esforzar y tratar de abrir la mano y quizás la puede quitar, ¿verdad? Pero hay una cosa, arriba de las manos de Cristo están las manos del Padre. A ver, ahora quíteme la moneda de la mano. No se puede, ¿verdad? Así estamos seguros en las manos de Dios. Nada ni nadie nos puede quitar de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Y una última advertencia de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6. Segundo de Corintios 6, 16 en adelante. Empezando con la segunda parte del versículo, dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis su inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionándonos a la santidad en el temor de Dios. Así que hay que cuidarnos, ¿verdad? Esa es una advertencia de cuidar el templo de Dios, es cuidar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué dijo Salomón? ¿Qué cosas debemos cuidar? Sobre todo cosa, el corazón. Porque uno puede pensar, bueno, ¿qué voy a cuidar? Hay que cuidar nuestros ojos, hay que cuidar los pies, hay que cuidar, pero dice sobre todo cuida el corazón, porque ahí mana la vida, ¿verdad? Y por esto vamos a cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Claro, vamos a cuidar ese edificio, ya tiene sus 91 años. Esperemos que dura unos años más, ¿verdad? Que llegamos por lo menos a los 50 de aquí no va a ser más allá todavía. Pero hay que cuidar ese templo, amén. Quizás nos va a costar algo de tiempo, pero bien vale la pena, amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por esta exhortación, Señor. Reconocemos que a veces nos descuidamos, a veces no hacemos cosas que no debemos, pero pedimos que nos ayudes a conservarnos, Señor, en santidad, en pureza. Señor, que todo ese ser te glorifica a ti, Señor. Si no está aquí en adelante, nos prometemos que vamos a cuidar y hacer buen uso de este templo. Gracias, Señor, por darnos, Señor, buena salud, las fuerzas que necesitamos. Y gracias, Señor, porque podemos ser un templo para la honra y gloria de Cristo Jesús en este mundo. En nombre de Cristo Jesús. Señor, te pido tu mano de bendición sobre mis hermanos aquí presentes, los que están viendo la retransmisión, que también estés obrando en sus vidas. Señor, que estés tocando, Señor, donde hay aflicción, enfermedad. Y gracias
por glorificarte en cada uno de nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén.